Ok, les decía que es una diferencia más práctica que teórica y más enfocada al académico, pero ya vamos a ver un breve repaso de la historia del por qué la necesidad de esta distinción. Aunque el colega Iván ya nos adelantó algo, fíjense, hay algunos hitos importantes dentro de la historia de esta distinción. Indudablemente, como abogados, debemos hacer referencia a Roma. ¿Ok? Dentro del derecho romano conseguimos la primera de las teorías, y es una teoría dualista. Y esta teoría dualista porque hace una oposición entre dos cosas, y es el Estado y los particulares. ¿Ok? Hace esta distinción básica. Estado, poder, poder de imperium. Recuerden que les decía, ese imperium que era un concepto primitivo de soberanía, de imposición, de dominio, ¿ok? Y esta teoría habla de posición y carácter, posición de interés del Estado romano, el carácter con el cual se actúa, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero este poder de imperium viene dado dentro de esta teoría dualista y habla que el derecho público se refiere al Estado romano. Todo lo que es Roma es derecho público. ¿Ok? Tal vez en sus concepciones más primitivas, como les digo, de inicio, que cueste un poquito analizarlo, pero han venido subsistiendo a lo largo del tiempo. Entonces, derecho público sencillo, dos cosas. Una cosa es el Estado, otra cosa son los particulares, y el derecho público es todo lo que tenga referencia al Estado romano. Por lo tanto, el derecho privado se refiere a las relaciones de los ciudadanos entre sí. Derecho público, Estado romano; derecho privado, relaciones de los ciudadanos entre sí. Y bueno, aquí tenemos algo en latín, ¿no? El derecho público no puede ser alterado por el pacto de los particulares. Allí tienen, si quieren, buscar la fuente de la información, el ius publicum privatorum pactis mutari non potest. El derecho público no puede ser alterado por el pacto de los particulares. Y este básicamente es lo que hoy en este derecho moderno concebimos como normas de orden público. Cuando nosotros hacemos referencia a normas de orden público, son normas que no pueden ser alteradas, relajadas, distinguidas por los particulares. Por ejemplo, en Venezuela, el artículo 185 del Código Civil, que es del año 1982, les adelanto para que más o menos entiendan desde el punto de vista hermenéutico histórico por qué aún contamos con ese tipo de cosas. Bueno, en Venezuela existe el artículo 185 que me delimita cuáles son los requisitos y los escenarios por los cuales se puede generar el divorcio en Venezuela, ¿sí? Y son bastante limitantes. De hecho, a través de jurisprudencia es que se ha logrado flexibilizar un poco hacia las necesidades modernas el hecho de establecer situaciones en las cuales se dé el divorcio. Pero el ejemplo clásico de una norma que no puede ser relajada entre los particulares, efectivamente, es esta. ¿Ok? Igual, hay normas de orden público por excelencia, como lo son las normas que rigen el derecho adjetivo penal, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como el Código Penal, o el código que reúna y tipifique las situaciones de hecho que van a ser sancionadas y castigadas por el Estado cuando las conductas sean contrarias a lo que está establecido allí. Estas normas, al ser de orden público y al no ser alterado por el pacto que puedan tener los particulares, nosotros no podemos llegar a un acuerdo entre el homicida y los familiares del homicida para que no sea sancionado. No, el homicidio es un tipo penal, es una conducta, es una situación de hecho que se encuentra regulada dentro de una norma de orden público, por lo tanto no puede ser alterada por el pacto de los particulares. Desde Roma hasta aquí seguimos con la misma situación. Una cosa que les quiero comentar, fíjense, en la parte inferior derecha consiguen ustedes la fuente de la información de donde yo pues estoy presentándole a ustedes. En este caso es el libro de Olazo y Casal del año 2015. Allí pueden ustedes encontrar la información referenciada, ¿ok? Para no presentárselas al final en una sola lámina.
De Roma pasamos a la Edad Media. ¿Por qué pasamos allí? Porque llega la aparición del Estado feudal. Y esta aparición del Estado feudal con las características del feudalismo hace que haya poca distinción entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Ustedes me pueden, no sé si alguno quiera participar, recordarme cuáles eran los elementos o cuáles eran las características de este Estado feudal. Recordemos que el feudalismo no era otra cosa sino la relación entre el señor feudal y los vasallos, ¿no? Y teníamos tres elementos principales dentro de eso, que era la nobleza, el clero y ese tercer estado, como que el resto de gente que está allí. Pero me gustaría que intervenga alguno para que no nos quedemos dormidos mientras yo hablo y hablo y hablo. Entonces, no sé si alguien quiere hablar sobre el feudalismo. En un minuto. Rocío creo que va a hablar. Vamos a activar el micrófono. Sí, Adelante, doctora, ¿cómo está? gracias, doctor. Bueno, el feudalismo que fue en nuestros antepasados era un estado de gobierno, hablemos, un estado de democracia en los cuales habían tres sectores que predominaban en aquella época. Los que se llamaban los reyes o los caballeros, los sacerdotes y la gente, la plebe. Obviamente, desde en aquel entonces hasta el día de hoy se mantiene que el poder religioso en algunos estados donde prima el catolicismo, ellos eran prácticamente después de Dios, eran los sacerdotes quienes tenían la última palabra y ellos coordinaban todo con los caballeros, con los reyes, para que los campesinos o la plebe puedan trabajar en función de todo lo que entre los dos decidían. Era una sola clase, sacerdotes y los caballeros y la última clase, la plebe, de lo que yo recuerdo. Muy bien. Bueno, yo solamente diría algo allí, mi estimada Rocío. No, todavía no hablamos de democracia en ese momento, ¿no? Es una forma de distribución, una forma de Estado, y bueno, efectivamente, básicamente es eso. Pues, y lo importante es entender que dentro de ese feudalismo estaba ese señor feudal, el dueño de todo su territorio, que tenía la capacidad soberana de defender ese territorio y además como defendía ese territorio, le brindaba protección a todos aquellos vasallos que estaban dentro de su territorio, incluso les alquilaba los terrenos para que estos terrenos fueran sembrados y se desarrollaran, pero me tenían que pagar impuestos a mí como señor feudal y pues quienes se desarrollaban dentro de eso los podíamos dividir en tres grandes sectores, como bien lo decía la compañera Rocío. Más allá de caballeros, pues era la nobleza, que era, tenía la característica principal que pues se heredaban estos cargos de nobleza. Estaba el clero, efectivamente, que gozaban de un poder porque tenían la voz, entre comillas, de Dios y pues tenían ese dominio espiritual sobre la nobleza y por lo tanto estaban en una buena posición y gozan de una distinción. Y el llamado tercer estado, que eran todos los vasallos, ¿no? Eran todos aquellos que alquilaban ese pedazo de tierra, tenían que dar, eh, pagar estos tributos al señor feudal y pues pagar por poder utilizar la tierra y trabajar para él. Y a cambio, pues el señor feudal les brindaba protección, les alquilaba la tierra, una serie de cosas. Tal vez bueno, después cuando llega la burguesía y comienza a crecer demográficamente Europa, pues comienza a desaparecer esto. Pero ¿por qué es importante puntualizar qué es el feudalismo? Para poder entender por qué hay una poca distinción entre lo privado y lo público. Porque si yo estoy en un terreno donde tengo que pagar impuestos, donde me lo está prestando el señor feudal, donde hay una protección de seguridad por parte del señor feudal, pero yo no tengo una interacción suficiente bajo esa figura de ciudadano, de, como decía Robert, de ciudadano, de administrado, sino simplemente yo soy un vasallo, pues la distinción entre lo que es el derecho público y el derecho privado, pues comienza a verse gris, ¿no? Comienza a parecer todo público, comienza a verse todo como en manos de este señor feudal, que no es otra cosa sino la nobleza dentro de este estado feudal. Entonces, nace la obligación del servicio militar, ¿sí? Ahí comienza la necesidad de prestar servicio militar para el señor feudal, para poder brindar seguridad y que este señor feudal tenga la posibilidad de cobrar los impuestos porque me está prestando la tierra. Muy bien. Y se reduce la capacidad civil.
Se reduce la posibilidad de que se dé esta interacción entre ciudadanos, entre administrados. Obviamente, para el momento no podemos hablar de ciudadanos. Esta interacción entre vasallos, esta interacción entre el resto de la población, entre lo que se llamó tercer estado dentro de esto, y se da esa reducción drástica de esa capacidad civil. Por lo tanto, el derecho privado difícilmente pueda tener un espacio, difícilmente se pueda concebir el derecho con las características que vimos más atrás en el tiempo, que es la época romana. Y efectivamente, Roma desaparece y comienzan a aparecer estos elementos del feudalismo o del señor feudal. No sé si el doctor Edgar quiere intervenir, veo que tiene el micrófono prendido. Gracias, sí. Solamente para precisar algunos elementos conceptuales nomás. El feudalismo es una formación económico-social, se lo concibe como un modo de producción entre los modos de desarrollo históricamente determinados. Y esa formación económica social efectivamente determina el tipo de relaciones de producción. Es decir, ¿no es cierto?, la existencia del dueño de la tierra o el señor feudal y de los siervos de la gleba o los vasallos, ¿no? Pero lo esencial es quién es el propietario del medio de producción esencial, es decir, la tierra, que era quien generaba el resto de políticas que tenían que ver incluso con el acuñamiento de moneda, con las formas de distribución de ciertos espacios de tierra, con la forma de distribución y demás relaciones de orden social, apoyados por esa concepción religiosa que se denomina Iglesia Católica, especialmente en los países de América Latina, ¿no? Y otro hecho, que esta formación económico-social no es que ha sido abruptamente eliminada de este proceso de desarrollo económico-social y de las relaciones entre las personas, porque en el Ecuador, por ejemplo, se mantienen fuertes rezagos feudales, especialmente en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra y en los sectores andinos. Es decir, por ejemplo, una de las formas ya más avanzada como conquista social, si pudiéramos así, de los vasallos o siervos de la gleba, es esto que se llama la producción al partir. Es decir, el dueño de la tierra entrega a un grupo de campesinos para que lo trabaje, para que trabaje en un área determinada de tierra, 50% para el dueño de la tierra y el otro 50% para el campesino que la produce. Entonces, este tipo de expresiones que tienen que ver con las relaciones de producción todavía se mantienen. Y claro, en esa época quien definía todo el proceso de organización social era el señor feudal y el Estado inclusive estaba relegado a una segunda fase, si se quiere así, toda vez que era esto lo esencial. Eso nomás, maestro. Bien, gracias, doctor Edgar. Sí, efectivamente, pues ese enfoque en cuanto a lo que es la producción económica y la capacidad de generar la alimentación para ese mismo estado feudal, pues sin duda alguna marcaba la posibilidad, o marcaba la posibilidad, no, marcaba la tendencia de que el señor feudal pues siempre iba a tener el poder. Y por eso, dentro de esta estructura vemos cómo estos puestos del señor feudal, pues al igual que en la nobleza, pues se heredaban y tenían la posibilidad solamente sus familiares de tener estos cargos. Y efectivamente, como esta crítica que nos hace el doctor Edgar, efectivamente hay muchos vestigios del estado feudal actualmente en este estado moderno, y los vemos presentes, y créanme que no es solamente en Ecuador, ¿no? Lo vemos presente en la región, eh, pero lo importante aquí es, entendiendo las características de este estado feudal dentro de la Edad Media, pues podemos identificar el por qué el derecho privado, las garantías, la posibilidad de la interacción entre los administrados y esa reducción de la capacidad civil hacen que se fortalezca mucho más el derecho público y que la distinción sea muy gris entre lo que fue el derecho público y el derecho privado, para volver al tema que es entender esa distinción entre lo público y lo privado.
Después, bueno, si ustedes ven allí, ya deben tener idea de qué otra etapa de la historia vamos a comenzar a tocar. Habíamos un cuadro de Lacroix que me gusta muchísimo, y es la libertad guiando al pueblo. Vemos a la posibilidad de la libertad representada como una mujer enarbolando la bandera de Francia, y por la vestimenta de cada uno de quienes están alrededor, pues vemos cómo los diferentes eh, eh, las diferentes elementos del pueblo se encuentran allí representados, ese pueblo adinerado, el pueblo letrado y estudiado, y también ese pueblo pobre y con hambre que generó lo que vamos a hablar ahora, que es la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa que vino enarbolando aquellas banderas de la igualité, liberté y fraternité, la igualdad, la libertad y la fraternidad, y que sin duda alguna, como nosotros como abogados, al momento de estudiar la Revolución Francesa, pues entendemos que de ella se deriva el Estado de Derecho como lo conocemos hoy en día, porque genera una serie de elementos que dan garantías a que entendamos a ese Estado de Derecho, ese Estado moderno, y no es otra cosa que la división de poderes, ¿no? Esa interacción y esa división de poderes, la distinción de que tiene cada uno de ellos. En el caso de la Revolución Francesa, pues la tradicional división de poderes que fue adoptada por la mayoría de estados modernos luego, que es esa del ejecutivo, el judicial, ¿ok? Y que en Venezuela, por ejemplo, lo digo siempre cuando hay estudiantes de otro país, pues nosotros contamos con 5 poderes, ¿no? Tenemos ese legislativo, ejecutivo, judicial. Nosotros también tenemos a ese nivel el poder electoral y el poder moral o poder ciudadano, donde convergen algunos elementos de control y de pesos y contrapesos. Pero bueno, importante de este momento histórico entender que, pues bueno, surge el Estado de Derecho, se marca la división de poderes, se generan algunos elementos de lo que hoy consideramos como derechos humanos, que no lo conoceríamos así luego de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como se le llamó en 1948, después de esa Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra de Europa o la Segunda Guerra Mundial, usted le pone el nombre que quiere según su autor, ¿ok? Eh, donde como ciudadanos, no ciudadanos de un país, sino como especie humana debemos sentirnos avergonzados de que hayamos llegado a una fase de ese estilo, y donde se tuvieron que reunir los países después de tantas atrocidades, después de tantas cosas, para decir en el primer artículo que todos nacemos libres e iguales, nada más por el hecho de ser miembros de la especie humana, ¿no? Yo cuando hablo de esto, digo, eso es como que usted vaya a la casa de un compañero, de un amigo por primera vez, y usted ingrese a la casa y abra, y lo primero que vea es una pared, y en la pared vea un cuadro grande, ¿sí? Y en el cuadro tenga el mensaje que diga: en esta casa se le prohíbe entrarle a patadas a la abuela. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Dice, pero bueno, la cosa está tan mal como para que exista un cuadro que le prohíba a la gente entrarle a patadas a la abuela, ¿no? Y lo otro, bueno, y aquí ya le entraron a patadas a la pobre abuela y hay que colocarlo allí. Bueno, tuvieron que pasar tantas cosas más adelante para que nosotros podamos decir que somos iguales nada más por ser eh, miembros de la especie humana. Bueno, volvamos a 1777 y lleguemos a la Revolución Francesa, y entendamos que la Escuela Histórica del Derecho, inspirada por esta Alemania del siglo XIX, pues destaca nuevamente esa distinción famosa que tenemos de Roma, de la distinción entre lo que es el derecho privado y lo que es el derecho público. Se comienza a ver con malos ojos a todo lo que teníamos dentro del feudalismo y a todo ese poder que se da a una sola persona o a un grupo de personas, y se comienza a darle más reconocimiento al poder ciudadano, al poder de la gente, al poder del pueblo, ¿ok? Más como una situación reactiva a todas estas situaciones negativas que se vivieron con la monarquía, en este caso en Francia. Entonces, lo importante de esto es que vuelve y se retoma dentro del derecho
la posibilidad de distinguir entre derecho público y derecho privado. Y si anteriormente decíamos que el derecho privado perdió campo y perdió espacio porque lo público se vio más allá y que las relaciones entre lo civil se vieron diezmadas y por lo tanto el derecho privado no se distinguía, pues si decimos que en la Revolución Francesa comienzan a hacer nuevamente el derecho privado es porque empieza nuevamente el reconocimiento de esas interacciones civiles, de esas interacciones entre particulares y entre administrados. Y así llegamos entonces a lo que podríamos decir la actualidad. Y eso dando grandes brincos, ¿no? Por aquello del tiempo. Y entonces en la actualidad hay una tendencia a limar las diferencias entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Y algo de esto nos adelantaba el doctor Iván, ¿sí? El doctor Iván nos decía, bueno, tenemos el mismo fin, estamos hablando de derecho. No deberíamos tener esas marcadas diferencias entre una cosa y la otra, ¿ok? Entendiendo que lo individual pues tiene un vínculo directo con lo social y comienzan a surgir conceptos y comienzan a surgir a través de la necesidad y a través del avance y de la evolución del derecho, pues comenzamos a hablar de conceptos como de justicia social, comenzamos a hablar de equidad, comenzamos a hablar de inclusión, ¿sí? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que el limar y atenuar, el poder difuminar esa diferencia fuerte entre uno y otro, pues es una de las tendencias que se logran distinguir hoy en día. También se destaca la influencia de ese régimen económico enfocado, por ejemplo, en lo que nos decía el doctor Edgar, indiscutiblemente a nosotros hablar del derecho como un fenómeno social. No podemos dejar de lado situaciones que afectan a la sociedad como la economía directamente, la política, la cultura, la vivencia histórica que se tenga en el momento. Entonces, esa influencia del régimen económico y la situación sociopolítica hace que haya la supremacía de una sobre la otra. También, y esto es parte del trabajo que ustedes tienen, y es la propuesta de una tercera rama. Una tercera rama, aparte de la pública, aparte de la privada, y estamos hablando entonces de lo que algunos autores, como el padre Olazo, viene a denominar como el derecho social. Pero entonces, ¿qué sería ese derecho social? Si en un principio me dijeron a mí que el derecho público es donde está el Estado, el derecho privado es donde interactuamos los particulares, el derecho social, ¿cómo surgiría? Ya vamos a ver de esto. Vamos a revisar entonces las teorías sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Y aquí entramos en las teorías dualistas. Volvamos a Roma, pensemos en Roma, ¿ok? Y tenemos la teoría del interés o la utilidad. Mis estimados colegas, ¿interés, utilidad de quién? Lo que interese al Estado romano y lo que sea útil para el Estado romano. Sencillo. Los romanos, si tenían algo, era que no se complicaban mucho en algunas cosas, ¿no? Entonces, el origen se da, como vemos, en Roma y entendemos si hay utilidad pública o utilidad privada. ¿Le interesa al Estado romano o no le interesa al Estado romano? Y allí podemos entender esa diferencia. Pero estas teorías dualistas, que como les digo, van enfocadas a la posición y al carácter con la cual actúa el Estado, pues tiene ciertas críticas. Le da demasiada importancia al interés, no existe separación absoluta entre el interés público y el interés privado, ¿sí? Hay situaciones que son de derecho público, pero que interesan al privado. Por ejemplo, cuando eh, el Estado publica una ley de seguridad, una ley de policía, es algo de orden público y que está dentro del derecho público, pero que tiene interés para nosotros los administrados y los ciudadanos directamente. Primero, revisar hasta qué punto se respetan nuestras garantías. Más allá de eso, pues entender que si las intenciones, el diseño y el respeto a las garantías están dentro de la norma, pues entonces revisaríamos el beneficio que pudiésemos tener por la protección que puede brindar el Estado a través de este tipo de norma. Entonces entraría el interés privado allí y por eso se le critica,
porque diferenciarlo solamente por el interés y darle importancia a ese interés estaría generando zonas donde no tendríamos claro la diferenciación entre una y otra. Toda norma dictada en interés colectivo repercute en un interés privado, como les decía, esta ley de policía, y existen instituciones de derecho privado de mayor importancia para el interés público y viceversa. La familia, como institución dentro del derecho privado, tiene una mayor relevancia e importancia para el orden público y para el interés público, para el desarrollo social. Bien, dentro de estas teorías dualistas tenemos una que podríamos decir que es la más aceptada por la mayoría de la doctrina, ¿sí? Donde coinciden la mayoría de los doctrinarios, y es que la teoría de la condición de los sujetos dentro de la relación jurídica. ¿Qué relación? ¿Cómo entra el sujeto a esa relación jurídica? Está entrando como Estado, está actuando como funcionario representante del Estado, está interviniendo el Estado como persona jurídica directamente allí, o está actuando sin ese carácter de imperium que les decía hace un momento. Ojo, imperium como palabra en latín romana, no de imperio, ¿no? Y con todo lo que esto conlleva. Atiende a la posición y el carácter de los sujetos en la relación jurídica, bien sea si el sujeto activo o el sujeto pasivo o ambos participa el Estado, ¿sí? A través de sus representantes, o no. El Estado investido de imperium o está despojado de él. Si el Estado, yo cuando las clases son presenciales, me pongo la chaqueta, entonces digo, bueno, la chaqueta es el imperio, es el poder, es la soberanía, es ese dominio del Estado. Entonces tengo la chaqueta puesta, estoy actuando en la esfera del derecho público. Ahora, funcionario, me quito la chaqueta y entro a esa relación jurídica. Bueno, chaqueta aquí se le dice al jersey, al paltó, a la parte superior. Sé que en algunas partes de Latinoamérica incluso tiene alguna acepción y una connotación distinta, ¿no? Disculpen si es así. Y cuando yo me pongo la chamarra, el saco, ¿sí? Entonces, si me lo quito, pues ya me estoy despojando de ese poder de imperio. Fíjense, para que esta teoría surja, pues tiene que concurrir dos requisitos: que intervengan el Estado o sus representantes y que estos actúen con ese poder político o soberano y en el ejercicio de sus funciones de gobierno o de imperio. ¿Ok? Si se dan estas dos cosas, pues entonces estaríamos en presencia de derecho público. Si no concurren estos requisitos, estaríamos en presencia de derecho privado. Entonces, esta teoría tal vez es la más aceptada dentro de los espacios científicos académicos porque permite una distinción práctica, una distinción, si se quiere, mucho más marcada y que puede hacer que permita que se distinga qué es derecho público y qué es derecho privado. Muy bien. Y finalmente, ya les voy a dar posibilidad si alguno de ustedes quiere intervenir. La conclusión que nos adelantó por allí el doctor Iván, fíjense, aquí están los autores más importantes que adelantan esta situación. Y es, epa, pero ya va, ¿para qué vamos a complicarnos a distinguir entre derecho público y derecho privado? Por ejemplo, León Duguid niega la posibilidad de un derecho subjetivo. Fíjense, allí en el material, los que tengan la posibilidad, el hombre no tiene derechos, sino funciones. El hombre está dentro del Estado para cumplir funciones. La norma jurídica no está hecha para reconocer ningún derecho, sino para dar coherencia a esa estructura social. Por lo tanto, nosotros no podemos decir si hay un derecho público o un derecho privado de manera marcada porque estamos negando la subjetividad. Bien, Hans Kelsen, dentro de esa teoría pura del derecho, dice que es meramente relativa esa distinción y que los actos públicos del Estado son tan actos jurídicos como los negocios jurídicos privados. Y se va a la profundidad de la situación y no le da esa distinción práctica, sino dice son situaciones reguladas por el derecho. Y por lo tanto, esos actos públicos que haga el Estado tienen tanto peso y relevancia jurídica como los negocios y los actos jurídicos que hagan los particulares. Esto desde ese punto de vista enfocado netamente en el derecho. Y De Castro pues dice que existen dos grandes principios constructivos de comunidad y el de personalidad, y que ambos están dirigidos hacia el fin común y en necesaria y constante colaboración.
Ambos se interrelacionan, ambos cambian de posición y no se deben convertir en intereses y contradicciones el derecho público y el derecho privado, sino que ambos tipos de normas tienen una idéntica función última. Ambos están para proteger, servir y regular la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Por lo tanto, es inocuo el hecho de intentar distinguir entre el derecho público y el derecho privado. ¿Alguno de ustedes que quiere intervenir con relación a las teorías? Mientras vamos pasando a algunas definiciones. Bien, vamos a aventurarnos entonces. Profe, antes de eso, Robert, no, adelante. no sé si quería solo acotar algo referente a esta teoría de Hans Kelsen, que él hablaba también, bueno, una de las más importantes que a mí me parece interesante es la teoría pura del derecho, ¿no? Bien, fíjate, pero es la teoría pura del derecho con todo lo que ello está, y de allí se extrae el hecho de la no necesidad de distinguir entre el derecho público y el derecho privado. Directamente, Hans Kelsen no generó una teoría para decir que no hay necesidad de distinguir entre uno y otro. Ojo con eso. Esta teoría pura del derecho, dentro de la complejidad y la amplitud que tiene el desarrollo de esta teoría, pues es entender que ambas situaciones interesan al derecho. Las situaciones que se den dentro del derecho público y las situaciones que se den dentro del derecho privado, o bueno, no puedo hablar de derecho público y derecho privado, sino ambas actos o ambas actuaciones, bien sean negocios jurídicos, interrelaciones privadas y bien sean actuaciones del Estado, tienen como fundamento el derecho, interesan al derecho y por lo tanto no ve necesario la necesidad de distinguir entre uno y otro. Rocío, adelante. Sí, profesor, no solamente para decirle que de pronto si me desconecto a la una es porque se me va la luz en mi sector a la una, nada más. Ya casi estamos terminando. De hecho, incluso ya me están diciendo aquí el sistema que me quedan 7 minutos, así que vamos a tratar en esos 7 minutos de condensar. Si no, nos volvemos a conectar para el cierre, para la despedida. Prometo que la próxima clase no vamos a estar con esta interrupción. No sé por qué planificaron dentro de una cuenta de estas. Si dentro de las clases de doctorado, pues generalmente nos extendemos un poco más. Bueno, vamos a ir a lo que vinimos. Tanta, decimos aquí en Venezuela, tanta cháchara, tanta habladera de cosas para poder llegar a definir algo que nosotros vimos tal vez el primer día que estudiamos derecho, ¿no? Y entonces llegamos a decir que el derecho público es un conjunto de normas que regulan organización y actividad del Estado y de las demás organizaciones políticas menores o disciplinan las relaciones entre los ciudadanos y estas organizaciones políticas. Poder de imperio. El Estado actuando con poder de imperio, con soberanía, con control, con dominio. Derecho privado, conjunto de normas que vienen a regular las relaciones de los particulares entre sí, de los administrados, como decía Robert. Lo que pasa es que el término administrado se utiliza directamente cuando vamos a generar una definición de derecho administrativo, que es una de las ramas del derecho público. Entonces, por eso, a veces así, incluso, y cuando es constitucional, entonces decimos ciudadano, ¿ok? Entonces, pero no importa, efectivamente, son particulares entre sí y generan las relaciones que se dan entre estos particulares y el Estado o las demás organizaciones políticas menores, siempre y cuando esas organizaciones políticas y ese Estado no ejerzan su posición con el poder de imperio. ¿Ok? Bueno, ya vimos derecho público y derecho privado. Sé que lo han visto hasta el cansancio, pero como les dije en los primeros minutos, para poder llegar a lo más, tenemos que tener las bases bien cimentadas. Muy bien. Entonces, para cerrar, ¿cuáles serían entonces las ramas del derecho privado? ¿Qué interesa al derecho privado? Por antonomasia, pues el derecho civil, ¿sí? El derecho civil que viene a regular desde el momento de la concepción, ¿sí? Incluso previo a la concepción, ¿sí? Situaciones hasta incluso después de la muerte. Todo el desarrollo de la persona, todo el desarrollo de sus bienes, de sus propiedades, todo el desarrollo de todas las contrataciones y las garantías que se puedan tener
dentro de esas negociaciones jurídicas. Todo lo que tiene que ver con la familia, con el desarrollo de cada uno de los niños, niñas, adolescentes o menores de edad, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, con la sucesión, etcétera. Esto lo conocemos. El derecho mercantil, que no es otra cosa sino esa rama del derecho que viene a regular las interacciones comerciales, los actos de comercio, el empresario y la interacción que tenga ánimo de lucro. El derecho internacional privado, que no es otra cosa sino la interacción que surge entre ciudadanos de diferentes estados, naciones o países y que interesan a los estados poder regularlo y sobre todo en esta época de globalización, ¿no? Y lo estamos viendo mucho los venezolanos, la necesidad de entender, estudiar y poder regular este derecho internacional privado luego de todo este fenómeno de las migraciones. Entonces, hay muchos compañeros venezolanos cuya esposa es argentina, pero el niño es nacido en México y actualmente viven en España. Entonces, imagínense cómo se entrelazan todas estas situaciones de hecho y si tienen o no interés para el derecho. El derecho laboral, no voy a hablar de este en este momento, derecho rural o agrario y derecho a la seguridad social. Y tienen un asterisco allí. Y ese asterisco es por algo. Yo les decía hace un rato que una de las tendencias ya no era hablar solamente de derecho público y derecho privado, sino que comenzaba a surgir la posibilidad de hablar del derecho social. Y efectivamente, estas ramas del derecho son las que podemos, o algunos autores, colocan dentro del derecho social. ¿Por qué? Porque tiene zonas grises entre lo que es lo público o el Estado y lo que es lo privado y las interacciones entre los ciudadanos. Porque vamos a poner un ejemplo, dentro de la laboral, pues hay normas de orden público que dicen, por ejemplo, salario mínimo, las formas de contratación, las formas de terminación de la relación laboral, pero hay también cosas que intervienen en el derecho privado, como el hecho de la contratación, la posibilidad de acordar ciertas situaciones entre patrono y trabajador. Bueno, aquí hay las conceptualizaciones, las voy a pasar, las de derecho civil, las de derecho mercantil. Yo les voy a guindar este material en el aula porque ya me queda 1 minuto 30 segundos, entonces no quiero volver a conectarnos. ¿Ok? Derecho internacional privado, todo esto son conceptualizaciones. Y llegamos al final. Fíjense, vamos a ver cómo está mi latín, que siempre ha estado pésimo, pero dice publicum ius est quos ad statum rei romani spectat privatum quod ad singulorem utilitatem sum enim quandem pluvi utilia quedam privatim. Bueno, en español, en castellano, es derecho público el que se refiere al estado de la cosa pública y privado el que atañe a la utilidad de los particulares, pues hay cuestiones de interés público y otras de interés privado, nada más y nada menos que el señor Ulpiano nos deja el mensaje de cierre el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar allí. Ha sido para mí un placer el poder intercambiar ideas el día de hoy y el estar con todos ustedes. Ya se está terminando el tiempo. Cualquier interacción adicional la culminamos por el grupo de WhatsApp. Siempre me gusta hacer un diagnóstico, una evaluación. Me gustaría que a través de allí pues califiquemos, valoremos o aportemos las situaciones de la clase para poder seguir creciendo y seguir mejorando.